Hola, ¿cómo les va? Muy bien por estar acá y perseverar como siempre para seguir aprendiendo ahora en la casa. ¿Ya? ¿Le parece que cantemos? Ya. Uno, dos, tres. Llego, la hora del cuento, boquita cerrada, oídos atentos, si quieres hablar, tu mano debes levantar. Pero esta vez pausamos el video y comentamos con la persona que tenemos al lado, ¿ya? Como siempre, hoy vamos a usar una estrategia que usan los buenos lectores y que se llama resumir. ¿Recuerda que era resumir? Hágalo. Recordar lo más importante y decirlo en pocas palabras. Hay veces que me cuesta decir lo más importante porque uno cuando cuenta un cuento le cuenta los detalles y todo lo que pasó, ¿ya? Entonces, desde la clase anterior que resumimos, yo les he estado dando algunos consejos para que pueda resumir mejor, ¿ya? Generalmente los cuentos tienen las mismas estructuras, ¿ya? Entonces vamos a responder a 3 preguntas durante el cuento, ¿ya? La primera es en el inicio. Tengo que poner atención quiénes son sus personajes en el cuento y cuál es el problema de esos personajes, ¿ya? Después la segunda pregunta tiene que responder a la pregunta ¿qué hace el personaje para tratar de resolver su problema? ¿Ya? Y al final, cuando termina el cuento, respondo la pregunta ¿y cómo se resolvió el problema? ¿Y cómo terminó el cuento? ¿Ya? Entonces vamos a ir respondiendo esas preguntas para ayudarlo a resumir este cuento, ¿ya? Entonces, este es el cuento que estamos viendo ya por segunda semana, que se llama Canto para Mañana, escrito por Calur López y de editorial 8 libros, ¿ya? Entonces, yo voy a leer, me voy a detener y vamos a resumir, ¿ya? En un pequeño país ubicado al fin del mundo, floreció la primavera durante 3 bellos años. Pero de pronto, y cuando nadie lo esperaba, cayó la fría y oscura noche, de la mano con el más grande de los silencios. Había que irse a casa, calladitos, muy callados. Y si a pesar de la noticia todavía había quien quisiera seguir hablando, tendría que hacerlo nada más con su sombra, tan oscura que poco sabía de sonreír. Mientras algunas personas se alegraron de que la noche llegara, tan pronto otras tenían miedo, porque ya no había sol ni lámparas. Toda persona que alguna vez dijo las ahora secretas palabras pueblo y compañero, sabía que había llegado el momento de jugar a ser invisibles, como el viento. A muchas personas las invitaron a decirle adiós a todo lo que amaron, a su casa, a sus familias, a sus mascotas, teniendo que irse muy lejos, quizás a otro país, o quizás mucho más allá. Shh. Algunos estaban seguros de que la noticia traería para ellos una invitación, pero no querían recibirla, así que, mucho mejor, fueron a dormirse antes de tiempo, antes de recibir cualquier noticia. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Resumir. ¿Y qué era resumir? Recordar lo más importante y decirlo en pocas palabras. Este cuento ha sido bien, bueno, aparte de triste, ha sido bien difícil de entender, ¿no es cierto? Así que por eso yo los voy a ayudar un poquito más, ¿ya? Entonces ahora, para resumir esta parte que leí, usted va a pensar en la siguiente pregunta, la va a responder, ¿ya? ¿Qué sucede al inicio del cuento? ¿Cuál es el problema que ocurre acá? ¿Ya? Entonces, si quiere, usted puede pausar para hacerlo solito y después lo vemos si está bien su respuesta, ¿ya? Entonces, lo que pasó al inicio de este cuento es que en un país de pronto ya no se podía seguir hablando, ¿no es cierto? Porque aparecían unos señores oscuros y algunos se tuvieron que ir muy lejos, incluso más allá. ¿Se fija? Ya, sigamos entonces. Pero hubo quienes no quisieron dormir. Una de esas personas con los ojos bien abiertos era la mamá de Angelita, la mujer que enfrentaba las sombras con sonrisas, canciones y muchos colores. Ella se llamaba Victoria. No tenían miedo a la oscuridad. Ella decía que mientras más negra fuera la noche, con más fuerza brillaban las estrellas. ¿Ya?
Entonces, ¿qué hacen para solucionar el problema? Tenían un problema, no podían seguir hablando, pero ¿qué hicieron? Hubieron personas que no quisieron quedarse calladas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, la mamá de Angelita, la señora Victoria, que incluso ella cantaba, ¿ya? Seguimos. Angelita se acurrucó entre los brazos de su madre y se durmió oyendo el canto de versos de un buen hombre al que la noche ya atrapó y convirtió en planeta. Angelita soñaba profundamente. Estaba en la villa junto a su mamá, pintando murales como siempre y cantando mientras almorzaban. Acá en la realidad, la cantora hacía lo que todos los despiertos debían hacer. Era la primera vez que la pequeña Angelita conseguía soñar algo así de bonito desde que comenzó aquella noche tan difícil y callada. Pero de pronto, un estruendoso silencio, curioso pero cierto, la hizo caer de esa nube de calma al frío suelo real. Su casa, de luces y colores, comenzó a llenarse de grandes sombras que se metían por todos lados, por cada rincón, por cada dibujo, por cada palabra y recuerdo. Parada en el frío suelo, a Angelita le dolían los pies, pero no importaba, porque era más fuerte el frío que sentía en su espalda. Al ver que las sombras se acercaban a ella rápidamente, de pronto las sombras se retiraron de la casa, pero no iban solas. Cuando la niña vio el tesoro que se llevaban los oscuros, corrió a la puerta para intentar hacer algo, pero no pudo guardar en su corazón parte de una canción que mamá recitaba con fuerza para intentar ahuyentar la oscuridad, para que su hija conociera el derecho de vivir en paz. ¿Por qué mamá gritaba su nombre? ¿Por qué nadie contestó nada? Entonces aquí nos vamos a detener de nuevo para resumir. ¿Y qué era resumir? Recordar lo más importante y decirlo en pocas palabras. Aquí vamos a repetir la pregunta, ¿ya? ¿Se fijan que aquí el problema se sigue resolviendo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo solucionaron el problema? Porque ahora eran ellos los que tenían un problema, ¿no es cierto? Había gente que siguió hablando y ¿qué hizo? Un día los señores oscuros fueron a la casa de Angelita y se llevaron a su mamá, ¿ya? Al parecer, alguien sí respondió. Hasta los grillos dejaron de cantar al sentir el estruendo que sacudió la voz de la cantora, mientras Angelita veía desde su casa cómo se desvanecía a lo lejos el gran amor de su corta vida. Tras el estruendo, todas las personas huyeron rápidamente sin dejar rastro alguno. Angelita, sin zapatos y con más frío que nunca, corrió a ver a su madre. Quizás tanto canto y tanto ruido cansó a Victoria, tanto que no podía despertar, a pesar de los cariños y abrazos que le daba su hija. La mujer de sonrisa ancha se durmió profundamente sobre un colchón de flores rojas, mientras Ángela, que en 5 minutos se volvió toda una mujer, veía aparecer una nueva estrella en el cielo, una de las muchas que brillaban con fuerza en medio de la noche más larga y oscura. Entonces, al final, ¿cómo se soluciona el problema? Entonces vamos a hacer el último resumen, ¿se acuerdan? Que era resumir, recordar lo más importante y decirlo en pocas palabras. Y yo esta vez lo estoy llevando con preguntas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se soluciona el problema al final? Entonces, aquí en esta parte hay que contar, como les decía, cómo se resuelve el problema, ¿ya? Y cómo termina la historia. Entonces, el problema se resuelve cuando la mamá de Angelita muere, ¿no es cierto? Y aparece una estrella en el cielo que brillaba con más fuerza, ¿ya? Entonces, vamos a seguir ahora. ¿Y les parece que para terminar vamos haciendo un resumen completo? ¿Sí? ¿Podrá ser capaz? ¿Ya? Si responde las 3 preguntas, primero al principio tiene que hablar de quién es el personaje o los personajes que aparecen, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo
se van solucionando esos problemas y finalmente cómo se resuelve el problema y cómo termina la historia, ¿ya? Entonces le voy a pedir ahora que ponga pausa y le haga un resumen a la persona que tiene al ladito, ¿ya? Yo le espero. Ya, entonces vamos a resumir este cuento, ¿ya? Entonces este cuento se trata que en un país, de pronto un día, no se podía hablar porque aparecían unos señores oscuros. Pero hubo gente que no quiso hacer caso. Incluso hubo gente que cantó, como la señora Victoria, la mamá de Angelita. ¿Cierto? ¿Pero qué pasó? Un día los señores oscuros llegaron a su casa, la sacaron y la mataron. Su hija con mucha pena vio cómo aparecía una estrella en el cielo que brillaba con aún más fuerza. Esta historia es súper triste, pero la mamá de Angelita nos deja una enseñanza, sí. Ella siempre dijo lo que pensaba y siempre nos recordó el derecho de vivir en paz, porque esa era la canción que cantaba, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Como les decía, ya estamos terminando, vamos a trabajar unas preguntitas, ¿ya? Porque los buenos lectores piensan mientras leen, ¿ya? Y responder preguntas nos hace ver cuánto aprendiste de este cuento, ¿ya? Entonces voy a hacer unas preguntas y te voy a pedir que vayas pausando el video y puedas comentar con la persona que te acompaña, ¿ya? Primera pregunta. ¿Por qué la mamá de Angelita siguió hablando y cantando? ¿Se acuerdan? Que ya no se podía hablar y cantar, pero ella siguió hablando y cantando. ¿Por qué lo habrá hecho? Ya te espero. Porque ella siguió hablando y cantando, porque ella siguió haciendo su vida normal. Ella siguió haciendo haciendo lo mismo que la gente despierta tenía que hacer, ¿no es cierto? Aparte que ella sabía que tenemos derechos. Sí, tenemos derechos derecho a vivir en paz. Por eso lo hacía. Y ella no hacía nada malo con cantar y hablar, ¿no es cierto? Ya, otra pregunta. ¿Por qué llegaron los señores oscuros a la casa de Angelita? ¿Por qué llegaron los señores oscuros a la casa de Angelita? ¿Listo? ¿Pudo responder? ¡Excelente esfuerzo! ¿Le costó? ¿Fue fácil? Los señores oscuros llegaron a la casa de Angelita a buscar a su mamá porque ella seguía hablando, seguía cantando y ellos no estaban de acuerdo con eso. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Qué harías tú si no te dejaran hablar? Ya te espero. Ya, antes de responder, cualquier respuesta que hayas dado tú está bien. Uno hace preguntas, pero no siempre hay una respuesta correcta o una respuesta definitiva. Pueden haber muchas respuestas. Yo te pregunté que qué harías tú si te dijeran que no pudieras hablar. ¿Ya? Uno es hacer caso y no decir nada y quedarte callado. O lo otro es decir que no. Decir que tú quieres seguir hablando porque es un derecho. Sí, a expresarte, a contar lo que piensas, a decir todo lo que se te ocurre, ¿sí? Obviamente con respeto y sin dañar a otra persona, ¿ya? ¿Ustedes sabían que existe un derecho a manifestarnos? Sí, existe un derecho a manifestarnos y eso significa que las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, ¿ya? Sin hacer daño, eso sí, sin violencia, ¿ya? Lo pueden hacer sin permiso, ¿ya? Y también tienen derecho a no hacerlo. Si alguna persona no quiere manifestarse, si una persona no quiere hablar, también tiene derecho, ¿se fija? Tengo derecho a mantenerme en silencio o tengo derecho a expresarme, ¿ya? Mañana, en la clase de mañana, vamos a hablar del tema de los derechos, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más para entender, porque no es un tema fácil, ¿ya? Así que vamos a terminar esta clase. Yo le voy a felicitar por todos los esfuerzos que hizo, ¿sí? Por responder. Acuérdese que todos estos ejercicios que usted hace lo convierten a usted en un súper buen lector, en una súper buena lectora y así en un buen estudiante. Ya, así que nos vemos mañana. Que esté bien. Chao.